¿Qué es lo que nosotros vamos a aprender? ¿Qué es lo que nosotros vamos a aprender? ¿Cuál es el contenido del curso? Es primero ver todo el tema de los materiales. Reconocer pues de que en el mundo de melamina no se habla absolutamente de melamina, porque melamina es un producto y cuando nosotros hacemos muebles no trabajamos solamente con melamina, sino que trabajamos con otros materiales que van acorde al tipo de mueble que vamos a hacer. Entonces, no solamente vamos a trabajar con melamina, por eso es importante uno reconocerlos, saber más o menos cuáles son sus dimensiones, sus espesores, su costo también y qué tipo de muebles es el que ustedes pueden hacer con los materiales que son, digamos que la rama o eh, algo muy similar a lo que se trabaja con la melamina. La melamina es, repito, es un producto, pero paralelo a él existen varios materiales. Luego también vamos a ver cuáles son las herramientas. Yo me quiero enfocar con ustedes en herramientas básicas, ¿ya? Porque este módulo es un módulo para principiantes. Me quiero enfocar con herramientas básicas para que sepamos nosotros cuánto es lo que debemos invertir en la idea de querer hacer muebles en casa quizás, o a lo mejor emprender un pequeño negocio sabiendo cuáles son las herramientas ideales sin la necesidad de hacer una gran o una inversión tan grande, ¿no? A comenzar de a poco. Yo soy de la idea de siempre ir empezando de a poco. Así que el que está pensando hacer un mueble para su casa, tranquilo, yo te recomiendo, todavía no te compres ninguna herramienta. Y si ya la compraste, bueno, a lo mejor este curso te va a ayudar a que puedas despejar algunas dudas. ¿Qué máquinas necesitas y qué máquinas de repente compraste si no la vas a necesitar tanto? Luego, en el mercado nosotros vamos a ver diferentes tipos de marcas de melamina, tipos de marcas. Yo me refiero a las marcas de melamina, sobre todo hablando mucho sobre las calidades. Calidades, cuál es su procedencia, cuál es el espesor que nosotros vamos a trabajar y cuáles son los espesores que trabajan en otras regiones o en otros países. Yo les quiero mencionar una cosa sobre esta parte, ¿no? Cuando yo mencione este tema de marcas, ustedes van a lo mejor tomar este curso aquí y quizás en algún momento ustedes tengan necesidad o la premisa de poder viajar a otro país. Este curso les va a ayudar a que ustedes puedan desarrollar este oficio en otro país, porque lo único que podría variar eh, estando en otro lugar sería el nombre de la marca y el espesor con el que nosotros vamos a aprender. De hecho, nosotros empezamos recomendando siempre trabajar con melamina de 18 milímetros, que es la melamina más comercial. Pero repito, nosotros vamos a aprender a hacer un trabajo que se llama despiece y si ustedes, no digo que se vayan a ir del país, pero dada la posibilidad que está, y es más, de repente hay estudiantes de otros países, eh, lo único que va a variar va a ser el nombre de la marca y el espesor, ¿ok? Aunque las marcas de las que nosotros vamos a hablar son marcas que se mueven al nivel regional. Nivel regional me refiero a la región Latinoamérica, ¿no? O Suramérica, ¿no? A eso me refiero. Entonces, esas marcas las van a escuchar de repente en otros países. Y vamos a hablar también un poquito más a fondo sobre qué países las van a encontrar.
Luego, las medidas que nosotros vamos a utilizar, aprovecho esto también, es que la medida que nosotros habitualmente estamos acostumbrados a trabajar, ¿cuál es? La medida que nosotros estamos habitualmente acostumbrados a usar es el centímetro. O sea, cuando nosotros tomamos una medida de X cosa y tomamos nota, lo primero que anotamos es, mide, por ejemplo, mide 80 centímetros y lo apuntamos 80 centímetros. 81 centímetros, ¿no? Entonces nos estamos acostumbrando o ya no hemos acostumbrado a trabajar con esa medida. Y lo que vamos a tratar de hacer es cambiar un poquito este tema de medidas porque nuestro lenguaje en melamina se va a configurar en nuestro cerebro en milímetros. Y nosotros, toda la medida que nosotros capturemos del ambiente donde estemos, la vamos a convertir a milímetros. ¿Ok? Entonces, eso es lo que vamos a nosotros trabajar con ustedes en relación a medidas. Y a eso le vamos a tener que ver todas las recomendaciones que, que hay eso es lo más importante que tenemos que ver. Bueno, el sistema de medida, y eso también es lo que vamos a trabajar, el sistema de medida que nosotros usaremos es justamente lo que ya estaba diciendo, ¿no? Es el tema de los milímetros, ¿ok? Ese sistema de medidas que nosotros vamos a usar lleva al siguiente punto, lleva al sentido de la beta. Ya, digamos que esta es la parte crucial y es, digamos, que es algo muy sencillo, pero a veces se forma también complejo. Me refiero a que el sentido de la beta en el lenguaje de melamina es algo sencillo, es algo muy común, muy práctico, muy fácil de hacer. Pero si no lo llegamos a entender completamente, nos genera un cierto dolor de cabeza al momento de hacer nuestro despiece. Y este es el siguiente punto, que cuando nosotros entramos ya al mundo del despiece, que alguien de repente ha escuchado eso, cuando entramos al mundo del despiece, entra la verdadera personalidad del ser, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque cuando tú entras a un curso donde eh, lo primero que ves es armar o crear muebles bonitos, muebles súper hermosos, con colores bonitos que tú ves en internet, quieres ya de pronto comenzar a crear tu cómoda, quieres crear tu tocador, o de repente quieres hacer tu cocina, tu ropero, qué sé yo, un escritorio. En realidad todo tipo de muebles que tú ves son posibles de hacer, ¿ok? Pero ese es el deseo de concebir algo que ya está en tu cabeza, quieres concebirlo. Y entonces, ¿cuál es nuestro primer panorama? Porque siempre tenemos una visión, ¿verdad? La visión que nosotros tenemos es ya ver mi mueble o ya estar yo con los materiales listos para armar, ya estar yo con el material y armando yo mi proyecto y después terminar de armar mi mueble, ¿ok? Y disfrutar después de todo lo que hice, disfrutar del proceso eh, que me tomó hacerlo y la satisfacción de poder lograrlo, ya. Ese es el panorama. Digamos que nosotros no vemos hasta ahí, no vemos hasta allí cuál es la parte inicial. Y esto es justamente lo que yo quiero remarcar acá, que cuando nosotros vamos a querer hacer un mueble, esto, que esta palabrita se le quede grabada aquí, el despiece
El despiece es una parte, digamos que importantísima para poder empezar a hacer muebles. Importantísimo. Entonces anticipa a todo el panorama que ya yo les he explicado. Anticipa al hecho de tener los materiales cortados, al hecho de tú verte armando tu mueble, el hecho de tú ya a estar construyendo tu mueble y entregar o tener tu mueble ya en casa. Anticipa todo. El despiece es crear un proyecto del mueble que nosotros vamos a hacer. Entonces, yo tengo una frase que repito siempre, que es, por ejemplo, yo digo siempre, sin despiece no hay paraíso, ¿no? Yo repito esa frase, de repente alguien que ha visto mis videos por ahí en YouTube, yo digo siempre esa frase, sin despiece no hay paraíso. Y es una frase que queda marcado en muchas personas porque cuando entran a un curso de melamina, lo primero que dicen, no, práctica, 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 práctica. Es importante la práctica y no lo niego. Es importante la práctica para poder afinar nuestro proceso de fabricación, afinar y tener ciertas facilidades en el manejo de la herramienta. Es importante, sí, no lo niego, pero muchísimo más importante que la práctica en sí es el despiece. Sin un despiece, tú no puedes hacer un mueble. Sin un despiece, ni siquiera puedes comprar tu material. Porque cuando tú vas a una tienda, lo primero que te dicen es, señor, nosotros vendemos melamina, la vendemos plancha entera o la vendemos cortada. Ok, yo quiero hacer una cómoda, le dice, no, yo quiero hacer una cómoda. Ok, tráigame las medidas de su cómoda. Tú puedes decir, mi cómoda mide 90 de ancho por 1 metro de alto por 50 de fondo. No, señor, tráigame el despiece. O sea, significa que tienes que llevar a una tienda toda tu lista de pieza por pieza, identificando cuáles son los lados donde se le va a poner el tapacanto, el lado donde se le va a hacer la ranura, si tienes puertas, de repente le van a poner tapacanto grueso, cuál es el material diferente que vas a pedir porque se trabaja con un material que es el MDF, si le van a hacer perforación a la puerta, si le van a hacer un corte especial, todo eso indica en un despiece, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que sucede? La tienda te vende el material, la plancha entera. Luego, si hay sobrantes, te la tienen que entregar. Te entregan la plancha entera o cortada a las medidas que tú le pides y el resultado es que tú ya tienes tu material listo para armar milimétricamente eh, calculado. Milimétricamente, o sea, no hay motivo al error. O sea, no, cuando tú vas a armar un mueble, lo que ya vas a hacer es armarlo como si fuera un rompecabezas. Un rompecabezas. Y ciertamente es así. Lo armas como un rompecabezas. ¿Y qué tiempo te toma hacer un despiece? A lo mejor te puede tomar un día, si te pones medio experto, a lo mejor medio día. Si te pones súper y archiexperto, a lo mejor un par de horas, ¿no? Dependiendo del tipo de mueble que vas a hacer. Ahora, en el despiece nosotros vamos a tocar desde cero, lo vamos a manipular de cero, vamos a aprender hacer despiece de un módulo simple, lo vamos a llevar después a un despiece de módulo con repisas, lo vamos a hacer también con puertas, despiece con cajones, y bueno, los muebles tienen puertas, tienen cajones, así que los detalles para poder hacer despiece lo vamos a tener en este contenido. Luego, en el proceso, porque después ya viene la práctica. En el proceso nosotros vamos a ir viendo la práctica de el pegado del tapacanto y también qué tipos de tapacanto existen, cómo es el método de pegado. Para eso yo quiero invitarlos a algo. De repente eh, alguien aquí está interesado en hacer algún tipo de práctica en casa. Y aquí es donde yo pongo
la parte de la tarea que me corresponde, ¿no? Como instructor, de manipular a mi equipo a la forma que yo deseo. Y la forma que yo deseo es que el equipo completo practique en su casa. Ahora, nosotros vamos a proponer un paquete de materiales para hacer la práctica desde cero, con tapacantos, con puertas y con cajones. Esto es un paquete de materiales que, bueno, vamos a costearlo todavía. En pandemia nosotros costeamos eso por un valor de 100 soles, 50 la primera práctica con puertas y 50 la segunda práctica con cajones. Eran dos etapas, costeábamos un valor de 100 soles por materiales y se le enviaba todo. Se le enviaba melamina, accesorios como la bisagra, el tapacanto, la corredera y todo eso. Cada uno podía armar su pequeña práctica en su casa. La segunda etapa, los que son de provincia, Lena. Sí, 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 le marqué Lena. La segunda etapa, los que son de provincia, sería ideal que puedan alinearse con este proyecto para que puedan hacer prácticas en casa. ¿Ok? Y de repente hacerlo por partes, ¿no? No les digo, oye, mañana deposita o pagas 100 soles. De repente, adquirir la primera práctica, 50 soles, profesor, necesito el primer kit para poder hacer la práctica en mi casa, que corresponde a las primeras prácticas del pegado del tapacanto, el armado de un pequeño módulo y la instalación de las puertas. Se le envía todo. Y la segunda parte, que se usaría ese mismo paquete, los mismos materiales, pero se le envía piezas adicionales para que puedan hacer otra pequeña práctica sobre instalaciones de cajón. ¿Ok? Y ahí terminan ya hacer su práctica, digamos que medianamente eh, completa porque aún la melamina tiene más cosas. Entonces, lo que nosotros vamos a proponer es hacer práctica del pegado de tapacanto, el armado de módulo, instalación de la puerta y la instalación de los cajones. ¿Ok? Quiero mencionar aquí que cuando nosotros creamos este curso, hemos pensado que el estudiante puede hacer cualquier tipo de mueble, porque los muebles eh, en realidad tienen lo que ya le estamos mostrando. Tiene tapacanto, tiene proceso de atornillado, que es el armado de módulo, tiene la instalación de puertas, le vamos a hacer reconocer cuáles son los tipos de bisagras que vas a usar, la perforación, fijación, regulación y cómo es la instalación del cajón. Los módulos tienen cajones. Así que si tú vas a hacer una pequeña cómoda, si vas a hacer un tocador, si vas a hacer un zapatero, eh, cualquiera de ellos lo puedes hacer. No he mencionado cocinas y closet. Yo diría que sí lo podrían hacer, pero cocina y closet tienen detalles muchos más variados. Es un proceso más grande, son proyectos más difíciles y se usan otros tipos de accesorios. Quiero manifestar esto también. Nosotros tenemos cursos de niveles más avanzados. El curso de cocina tiene un contenido de 24 horas. El curso de closet, o perdón, de dormitorios tiene un contenido de 24 horas donde hay diseños o propuesta de crear muebles de diferentes modelos orientados a un dormitorio. En una cocina, igual, contenido de curso o el proceso de armado de proyectos de diferentes formas. Puede ser una cocina recta, una cocina en L, una cocina en U, mueble bajo, mueble alto, un esquinero, tienes un condimentero, un mueble ollero, una cocina con campana, con cocina empotrada, con horno, con agua, desagüe. Es una cocina, en realidad es una cocina y se proyecta así. Nosotros lo hemos visto así, ya lo hemos desarrollado, así que si tú estás interesado, terminando este curso, ahí
puedes engancharte. Esos son cursos ya grabados. Repito, curso de dormitorio y curso de cocina. Repito para los que están presentes. Nosotros últimamente hemos hecho muchos talleres, talleres de iluminación, talleres de despiece para closet, son talleres. Y son talleres de refuerzo para el que desea estar siempre enganchado o poniéndose al día con las nuevas cosas del mundo de melamina. Así que son talleres que normalmente tienen un valor muy asequible para todos, pero esos talleres no son cursos completos, son talleres específicos según el título lo proyecta. Por ejemplo, taller de despiece de closet, orientado solamente a aprender a hacer despiece de closet. Taller de iluminación de muebles de TV, un taller exclusivamente para aprender a poner iluminación en muebles de TV. ¿Ok? Esos son talleres que quisiera que ustedes también consideren en algún momento llevarlo, llevarlo. Todos son costos accesibles para todo público. El taller de costos y presupuestos, por ejemplo, ¿no? Ya cuando estás en un mundo de querer vender a tu familiar, a tus amigos, ¿no? Entonces, la primera pregunta es, ¿y cómo cobro? ¿Cuánto cobro? ¿Qué hago? ¿No? Este curso lo hicimos justamente para eso, para ayudar a los estudiantes a que sepan cuánto es lo que deben de cobrar.